Detente un momento y respóndete con honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie y nada pasa? Porque hay algo que casi nadie te dice. No todas las oraciones generan respuesta inmediata, y eso no significa que Dios no escuche, significa que hay una forma correcta de clamar. Y la Biblia lo revela en el Salmo 40, una oración poderosa que no nace de la rutina, nace del límite. Tal vez tú ya hiciste una oración de la mañana, una oración para dormir, incluso una oración para protección, pero sigues sintiendo lo mismo: cansancio, bloqueo, silencio. Y aquí viene lo fuerte, como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No porque no oraban, sino porque no entendían cómo activar una respuesta. Y esta oración de hoy puede cambiar eso, porque si este momento llegó hasta ti, no es casualidad, es un mensaje de Dios, porque sí, Dios habla contigo, incluso cuando crees que ya no hay respuesta. Y lo que estás a punto de escuchar no es una oración más, es un punto de quiebre, algo que puede empezar a moverse, incluso en las próximas horas. Pero primero, necesitas entender lo que realmente está pasando. Él no llegó aquí por casualidad, aunque así lo piense, porque la palabra dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y eso cambia todo, porque si esta oración poderosa apareció justo ahora, en este momento exacto, es porque algo ya estaba siendo movido en lo espiritual. No fue coincidencia, fue dirección, fue un mensaje de Dios. Porque sí, Dios habla contigo, incluso cuando crees que solo estás viendo un video más. Y si se detiene un segundo y es honesto consigo mismo, lo siente. Hay un cansancio que no se va, una inquietud que ni una oración de la mañana logra calmar completamente. Y por la noche, cuando todo se apaga, intenta hacer una oración para dormir, pero la mente sigue activa, el corazón sigue cargado. Como dice en Salmos 34:17, claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Pero para que eso suceda, primero hay que reconocer que se necesita algo más profundo, una verdadera oración para protección. Y aquí es donde algo empieza a alinearse, porque la Escritura también dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé. No dice quizá, dice, te responderé. Y esta oración de hoy no llegó para entretener, llegó como respuesta antes incluso de que él supiera cómo pedirla. Porque cuando un mensaje espiritual se presenta así, es porque el cielo ya se movió primero, pero ahora hay algo que él necesita ver con claridad, algo que ha estado ignorando, y que en el siguiente momento ya no podrá seguir evitando. Y entonces empieza a notar algo que antes ignoraba. No es solo cansancio físico, es un peso distinto. Un ambiente que a veces se siente raro en casa, pensamientos que regresan cuando intenta estar en paz, una inquietud que no logra explicar. Y la Biblia lo advierte en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No es para generar miedo, es para abrir los ojos, porque muchas veces lo que parece normal, no lo es. Y si mira con honestidad, se va a reconocer en esto. Tal vez intenta seguir con su rutina, hace una oración de la mañana rápida, sigue con el día, y en la noche intenta una oración para dormir esperando descanso. Pero algo sigue ahí, como ese ruido de fondo que no se apaga. Y aquí entra algo fuerte, porque en Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y eso es clave, porque muchas veces Dios habla contigo, pero entre la prisa, el estrés y las preocupaciones, no se logra percibir con claridad. Y esto no es para alarmarse, es para despertar, porque cuando un mensaje de Dios insiste, no lo hace para asustar,
lo hace para rescatar. Tal vez lo que él necesita no es intentar más de lo mismo, sino detenerse y hacer una verdadera oración poderosa, una oración para protección consciente, profunda, porque estas señales no son el problema, son el aviso. Y lo que viene ahora va a mostrarle algo aún más importante, algo que explica por qué todo esto está pasando en su vida. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido, porque él se da cuenta de algo que cambia completamente su forma de ver lo que está viviendo. No es solo emocional, es espiritual. Y la Biblia lo dice claramente en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Eso significa que no todo lo que está enfrentando se resuelve en lo visible. Hay una dimensión que no se ve, pero que influye en todo, y ahí es donde una oración poderosa deja de ser opcional y se vuelve necesaria. Y cuando esa verdad entra, también confronta, porque entonces entiende que ignorar lo que siente no va a resolverlo. Como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es fuerte, pero también libera, porque ahora él comienza a entender que no necesita hacer más esfuerzo, necesita actuar de forma diferente. Tal vez antes hacía una oración de la mañana por hábito o una oración para dormir sin profundidad, pero ahora ve que necesita una oración para protección con intención real, con conciencia de lo que está enfrentando. Y aquí viene algo aún más poderoso, porque la Escritura también dice en Lucas 10:19, He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso significa que no está indefenso, que no está solo, que cuando un mensaje de Dios llega, no es solo para advertir, es para activar. Porque sí, Dios habla contigo, pero también te da autoridad. Y esta oración de hoy no es solo para sentir paz, es para empezar a tomar control espiritual sobre lo que antes parecía incontrolable. Y eso cambia todo lo que viene después. Y entonces surge una pregunta que incomoda, pero es necesaria. ¿Cómo llegó esto a mi vida? Porque la Biblia no solo habla de ataques, también habla de puertas. En Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Eso significa que muchas veces no se trata de algo que aparece de la nada, sino de espacios que, sin darse cuenta, uno permitió. Y no es para culparse, es para despertar, porque una oración poderosa no solo libera, también revela lo que estaba oculto. Y poco a poco, él empieza a reconocer detalles, momentos de enojo guardado, palabras dichas en medio del dolor, pensamientos repetitivos de miedo o inseguridad, cosas que parecían pequeñas, pero que fueron acumulándose. Como dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tal vez hacía una oración de la mañana, pero seguía cargando lo mismo, o una oración para dormir, pero sin soltar realmente lo que le pesaba. Y así, sin darse cuenta, lo interno comenzó a afectar lo espiritual. Pero aquí viene lo importante. Si una puerta se abrió, también se puede cerrar. Y eso cambia todo, porque cuando un mensaje de Dios llega en este punto, no viene para condenar, viene para restaurar. Porque sí, Dios habla contigo, incluso en aquello que cuesta reconocer. Y ahora que Él empieza a verlo con claridad, hay una decisión que ya no puede evitar, algo que necesita definir, y lo que haga a partir de este momento va a cambiar completamente el rumbo de lo que está viviendo. Y entonces, ya no puede ignorarlo, porque después de entender lo que está pasando, queda una pregunta que lo confronta por dentro. ¿Voy a seguir igual? ¿O voy a hacer algo diferente hoy? Y aunque suene simple, este momento define más de lo que imagina. Porque la Escritura dice en Deuteronomio 30:19, He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida. Y eso significa que siempre hay una elección. Y esta oración poderosa llega justo en ese punto, donde ya no se puede seguir posponiendo la decisión.
Y lo interesante es que no se trata de algo complicado. Empieza en algo sencillo: rendirse y entregar. Como dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que huirá antes, dice después de la decisión. Tal vez antes hacía una oración de la mañana sin mucha intención, o una oración para dormir por costumbre, pero ahora entiende que esto requiere algo diferente, una oración para protección consciente, profunda, real. Y aquí es donde todo empieza a alinearse, porque cuando un mensaje de Dios encuentra un corazón dispuesto, algo comienza a moverse inmediatamente, no siempre visible, pero real, porque sí, Dios habla contigo, pero también espera tu respuesta. Y esta oración de hoy no es solo para escuchar, es para entrar. Y lo que viene ahora ya no es solo entender, es activar, porque el siguiente paso es donde el cielo empieza a responder de verdad. Y entonces, Él deja de analizar y empieza a orar, no como antes, no por costumbre, sino con necesidad real. Baja la guardia, respira profundo, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras salen con verdad, porque como dice en Salmos 41, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y es desde ahí que comienza esta oración poderosa. Señor, hoy no vengo con palabras vacías, vengo porque necesito que te inclines hacia mí. Escucha mi clamor. Y continúa, ya sin filtros, entregando lo que pesa. Padre, como dice tu palabra en el Salmo 40, sáname de este pozo donde estoy. Sácame del lodo y del fango. Pon mis pies sobre la roca y afirma mis pasos. Salmos 42. Tal vez antes hacía una oración de la mañana rápida, o una oración para dormir sin profundidad, pero ahora cada palabra tiene peso. Cada frase es una entrega. Esto ya no es rutina, es una oración para protección nacida desde lo más profundo del alma, y en medio de esa oración, algo empieza a cambiar dentro de él. No todo afuera todavía, pero sí adentro, porque la palabra también dice en Salmos 43, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y eso es lo que comienza a suceder, una nueva fe, una nueva fuerza, una nueva esperanza. Porque cuando un mensaje de Dios se activa así, algo se alinea. Porque sí, Dios habla contigo, pero también responde cuando clamas de verdad. Y lo que está ocurriendo ahora no se queda en palabras, porque lo que viene es donde todo empieza a romperse de verdad, y entonces algo se rompe. No es visible a los ojos, pero es real, porque cuando una oración poderosa se hace desde lo más profundo, deja de ser solo consuelo y se convierte en autoridad. Él ya no está hablando desde el miedo, está declarando desde la fe. Como dice en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en ese momento, algo dentro de él se alinea con Dios. Y cuando eso pasa, todo empieza a moverse y comienza a declarar con firmeza: en el nombre de Dios, todo lo que me oprimía se rompe ahora. Todo peso, toda angustia, toda opresión que no viene de ti, se va. Y mientras lo dice, lo siente. Pensamientos que lo dominaban pierden fuerza, emociones que lo ahogaban empiezan a soltarse. Tal vez antes hacía una oración de la mañana buscando alivio, o una oración para dormir esperando descansar. Pero esto es diferente. Esto es una oración para protección que actúa, que rompe, que libera. Y aquí está lo poderoso, porque la palabra muestra que cuando Dios interviene, no deja las cosas a medias. Porque sí, Dios habla contigo, pero también transforma lo que te ataba. Y lo que está cayendo ahora no es superficial, es profundo, es una ruptura en la raíz. Y aunque aún no vea todo cambiado, algo ya no es igual.
Pero todavía falta algo clave, porque después de romper, hay que limpiar, y lo que viene ahora va a terminar lo que comenzó. Y aquí es donde muchos se confunden, porque esperan ver primero para creer. Pero en el mundo espiritual, funciona al revés. Primero se cree, y después se ve. Y él empieza a entender eso, porque aunque nada haya cambiado completamente afuera, algo ya está ocurriendo. Como dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso transforma la forma en que vive este momento. Esta oración poderosa ya no es solo un pedido, es una activación. Y poco a poco, él comienza a cambiar su postura interna. Ya no ora desde la desesperación, ora desde la expectativa. Tal vez antes hacía una oración de la mañana buscando fuerzas para soportar el día, o una oración para dormir intentando calmar la mente. Pero ahora hay algo distinto. Hay fe. Y esa fe se convierte en una oración para protección constante, incluso en silencio. Porque cuando un mensaje de Dios es recibida con fe, empieza a producir resultados antes de que sean visibles. Y aquí viene algo clave, porque muchas veces el mayor error es desistir justo cuando Dios ya está obrando. Pero Él ahora entiende que aunque no vea, algo está siendo alineado. Puertas están siendo preparadas, situaciones están siendo movidas, respuestas están siendo organizadas. Porque sí, Dios habla contigo, pero también trabaja mientras tú no ves. Y lo que viene ahora ya no es solo fe, es evidencia. Porque cuando Dios comienza, Él termina. Y lo que está por manifestarse ya no podrá ser oculto. Y entonces, algo empieza a hacerse visible. No como Él imaginaba, pero sí como necesitaba. Porque cuando Dios actúa, no siempre sigue la lógica humana, pero siempre trae respuesta. Como dice en Salmos 45, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. Y es ahí donde él empieza a notar pequeños cambios. Una puerta que se abre, una conversación inesperada, una sensación de paz que antes no existía. Y entiende, no era imaginación, era Dios obrando. Y lo más interesante es esto, porque el cambio no llega solo afuera, también dentro. Donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde había confusión, ahora hay claridad. Tal vez antes hacía una oración de la mañana esperando fuerza, o una oración para dormir buscando descanso, pero ahora experimenta algo diferente, respuesta. Porque una oración poderosa hecha con fe no regresa vacía. Se convierte en una oración de hoy que deja marca, que transforma, que confirma un mensaje de Dios en su vida. Y en ese momento, algo se establece dentro de él, una certeza. Ya no duda como antes, ya no se siente perdido, porque ahora sabe que no estaba solo, porque sí, Dios habla contigo, pero también se manifiesta cuando menos lo esperas. Y lo que está viendo ahora es solo el comienzo, porque cuando Dios empieza a responder, no lo hace a medias. Y lo que viene a continuación no es solo un milagro, es una nueva etapa, un nuevo comienzo que Él aún no dimensiona completamente. Y entonces, ya no es la misma persona, no porque todo sea perfecto, sino porque algo dentro de Él fue restaurado. Hay una estabilidad que antes no existía, una paz que no depende de lo que pasa afuera. Como dice en Salmos 42, puso mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Y eso es exactamente lo que ahora siente: firmeza, dirección. Ya no está perdido, ya no está atrapado en el mismo ciclo. Esta oración poderosa no solo lo ayudó, lo reposicionó. Y lo más fuerte es esto, porque ahora él entiende algo que antes no veía. No se trataba solo del problema, se trataba del proceso. Tal vez antes hacía una oración de la mañana solo para pedir, o una oración para dormir buscando alivio.
Pero ahora hay algo diferente. Hay conexión, hay intimidad, hay una nueva forma de vivir su fe, porque un mensaje de Dios no solo llega para resolver algo, llega para transformar a la persona. Y eso convierte cada momento en una oración de hoy viva, constante, real. Y mientras todo eso se asienta dentro de él, surge algo nuevo, propósito, porque ahora no solo quiere recibir, quiere entender, quiere caminar diferente, quiere mantenerse en ese lugar de fe. Porque sí, Dios habla contigo, pero también te guía hacia algo mayor. Y lo que empezó como una necesidad, ahora se convierte en un camino. Pero hay algo importante que aún necesita hacer, algo que va a definir si este cambio permanece, o si todo vuelve a ser como antes. Y ahora, respóndete con sinceridad. Después de todo lo que acabas de vivir aquí, ¿vas a volver a lo mismo? ¿O vas a hacer algo diferente a partir de hoy? Porque una oración poderosa como esta no llega a tu vida por casualidad. Llega cuando algo dentro de ti necesita cambiar de verdad. Y la Biblia dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, no basta con escuchar este mensaje de Dios. Necesitas actuar. Necesitas sostener lo que comenzó hoy. Tal vez mañana hagas una oración de la mañana con más intención, o esta noche una oración para dormir con más fe, pero la decisión es tuya. Ahora haz algo real con este momento. Escribe en los comentarios tu petición de oración. No lo guardes, no lo filtres, escríbelo como estás, con lo que llevas dentro. Porque cuando lo haces, no solo escribes, entregas. Y si esta oración de hoy tocó tu vida, dale like para que este mensaje espiritual llegue a más personas que necesitan lo mismo que tú. Compártelo con alguien que necesita una oración para protección y suscríbete al canal para seguir recibiendo oración poderosa, oración de prosperidad y contenido que fortalece tu fe cada día. Porque lo que comenzó aquí puede transformar mucho más de lo que imaginas, si decides no ignorarlo.